Y ahora en Radio Marca Donosti, Guipúzcoa Fútbol. El resumen de la jornada de nuestro fútbol base en todas sus categorías. Guipúzcoa Fútbol, con Carlos Bengoa. Un saludo a todos los amigos de Guipúzcoa Fútbol en el tiempo para nuestro fútbol base. Date un paseo por donosticity.org y disfruta de las mejores fotos de San Sebastián. Síguenos también en las redes sociales de donosticity.org, en Twitter y en Facebook. Muy buenas y bienvenidos a Gaur Realá. Una semana más nos encontramos con vosotros para analizar la actualidad del conjunto Sururdín. Como siempre, antes de arrancar, presentar a mis colaboradores. Muy buenas, Íñigo. Muy buenas. Muy buenas, Alex. Muy buenas. Desgraciadamente, una semana más hay que hablar de una derrota, además una derrota en un derbi. El conjunto realista no fue capaz de sacar los puntos de Mendizorroza. Y bueno, tanto Íñigo y yo como yo estuvimos en el estadio alavesista, o sea que coméntanos cómo viste al conjunto de Eusebio Sacristán. Superado, lo vi superado porque si bien es cierto que ya comentamos que quizás tuvo un falso control o un falso dominio de juego, nunca le generó tanto peligro al Alavés, tanta inquietud. Solo con Yuri, una ocasión al poco de comenzar el partido hizo intervenir a Pacheco, en el resto del partido el Alavés vivió cómodo sin balón y con balón le generó mucho más daño a la Real que viceversa. Alex. Sí, como bien ha comentado Íñigo, pues la Real tuvo la posesión de balón, pero no inquietó la portería del Alavés, y el Alavés, pues a las contras o con un juego más directo, provocó mucho más peligro que la propia Real Sociedad. En otras ocasiones Eusebio ha sido más... Bueno, ha repetido su once inicial con 1 o 2 retoques por lesiones o sanciones. En esta ocasión el técnico vallisoletano tuvo que hacer muchos cambios y tenía muchas variantes para solucionar la papeleta. Te quería preguntar, Íñigo, ¿cómo viste la apuesta inicial de Eusebio para el partido? Bueno, como bien dices, al final se vio obligado a hacer muchos cambios. Puso de inicio a Guridi, que debutó en el primer equipo. Salió también Granero, que llevaba tiempo sin jugar de titular. Y después en el ataque los habituales con Oyarzábal y Vela, más luego Bautista, que quizás no es tan habitual. Y en defensa pues volvimos a ver a Mikel, que también lleva bastante tiempo sin jugar, pero como bien comentabas tú, se debe más a las ausencias por lesión o por sanción que por el hecho de que Eusebio tuviera que o se viera obligado a sustituir jugadores, porque es algo que no suele hacer habitualmente.
Alex le preguntaba él por la gestión del once titular, te quiero preguntar a ti por cómo viste los cambios que realizó Eusebio, si echaste en falta a alguien, no sé, ¿cómo lo vistes? Yo el cambio, bueno, Markel por un delantero centro, pues quizás no lo entendí, pero sí que con la roja de Granero pues se tenía que haber cubierto ese espacio y el centro del campo, pero los cambios no había mucho donde tirar y en el banquillo no había muchos jugadores por lesiones o por sanciones, entonces Eusebio yo pienso que sacó a los mejores jugadores que podía poner y a los suplentes pues les dio la oportunidad para poder un poco reenganchar a la Real en el partido, pero finalmente no lo consiguió y pienso que las sanciones y que las lesiones pues le afectaron mucho a la Real porque es un equipo que tiene 14-15 jugadores de buen nivel, pero luego otros jugadores pues no tienen el mismo nivel que los titulares. Si me dejas añadir, al final se debe más a un problema de falta de profundidad de banquillo que cómo gestione tanto el entrenador. O sea, yo sí considero que Eusebio no ha gestionado muy bien la plantilla, hay muchos jugadores que apenas han tenido minutos. El otro día estuve fijándome en los números en minutos y Odriozola, que como quien dice, ha empezado a jugar hace 2 días, acumula más minutos que bastantes jugadores de la Real, más de 10 jugadores, del primer equipo estoy hablando. Entonces es evidente que no ha hecho buena la gestión, pero es tan evidente eso como que hay en la plantilla, por mucho que haya profundidad de plantilla, la plantilla no está bien confeccionada. Es decir, no nos engañemos porque haya 13-14 jugadores que pueden aportar un determinado nivel, porque hay otros jugadores que se quedan muy lejos. Os quiero preguntar a ver quién la caza al vuelo la pregunta, ¿qué os pareció la expulsión de Granero? Bueno, la expulsión de Granero pues fue por simular un posible penalti o engañar al árbitro, pero a la Real pues se le sacan muy rápido las tarjetas y los árbitros no perdonan una al conjunto Txuri-Urdin, pero a otros equipos pues en cambio se les permite más, entonces no está al mismo nivel o el parcial del árbitro no es parcial con otros equipos y con la Real pues siempre se ve afectada en esas acciones en las que rápidamente el árbitro saca la tarjeta y es expulsado un jugador Txuri-Urdin. En el directo me di cuenta, perdóname, que el árbitro, según Granero cae al suelo, se dirige hacia el jugador, señala el brazo pitando falta, en este caso balón para el Alavés, y se dirige hacia el jugador rápidamente dejando creo que le iba a expulsar. No lo he podido volver a ver en televisión, no me he fijado en la acción, hay gente que me ha dicho que se tira descaradamente, si es así, desde luego se merece la segunda amarilla, por mucho que es raro ver a alguien que se ha expulsado por doble amarilla cuando se ha tirado, pero si es tal y como sucede es lógico que es justo que sea expulsado. Después escuché a varias personas refiriéndose a esa jugada y quien me dijo que el jugador buscó el contacto y otros dijeron que el jugador intentando esquivar a un adversario se cayó y que rápidamente se levantó intentando jugar el balón y que por lo tanto no merecía ser expulsado, pero para esto también hay diferentes variantes y diferentes opiniones. Sí, sí que igual uno puede pensar que es un poco exagerada la expulsión, una segunda amarilla por simular. También hay que tener en cuenta que Granero había tenido 2 o 3 acciones antes en las que había protestado vehementemente al árbitro, es decir, no se había vendido muy bien antes esa acción y tal vez se dejó en bandeja. De todas formas, ¿no creéis que es muy arriesgado que el jugador decida tirarse cuando ya tiene una tarjeta amarilla? Sí, es posiblemente arriesgado, pero el madrileño pues yo pienso que quiso que en el área pequeña pues un contacto del defensa que no fue así, pero pienso que no es una acción tan grave como puedan ser otras entradas o otras acciones y por lo tanto yo pienso que esa tarjeta pues se la podía haber ahorrado el árbitro, el sacar esa tarjeta. Al hilo, decir, según lo que dices tú, también he escuchado a exfutbolistas decir en televisión que como él se tira, o interpretan que él se tira y que en el momento se da cuenta que tiene una amarilla y entonces se levanta para seguir jugando el balón y que ya es tarde porque el colegiado lo ha visto y se dirige a él para sacar la tarjeta. No lo sé, me cuesta creer que alguien como Granero, porque lo considero una persona inteligente, le considero inteligente en lo futbolístico también, y con su experiencia me cuesta creer que se tire y sabiendo que tiene tarjeta que le puede costar la expulsión, pero repito, no lo he visto en televisión y la interpretación de los que dicen que quizás al intentar esquivar a un oponente acabó cayéndose y que luego ni siquiera protesta, no sé si me parece, puede estar bien expulsado, no me quejo y no le doy demasiada importancia, pero
es una jugada que sin duda ofrece dudas, en mi opinión por lo menos. Por otro lado, y bueno, en esta ocasión hay menos discusión, Carlos Vela viola Quinta María, por lo que también es baja para el encuentro frente al Leganés. Otra vez estamos en las mismas, bajas en el ataque. Sí, bueno, contra el Leganés y en casa la Real debe demostrar que no puede depender de un solo jugador porque hay variantes como puedan ser Concha, Canales en el frente de ataque, así que Carlos Vela además va a estar... no va a estar contra el Leganés, pero eso quiere decir que contra el Atlético de Madrid, que es un partido de mucho más nivel y también visitando el Calderón, pues le vamos a necesitar mucho más en un partido contra el Atlético que contra el Leganés. Aparentemente, viendo el calendario y viendo los rivales que tenemos, sinceramente no le doy tanta importancia. Me alegro de que la vea ahora porque ya siendo Vela un jugador atacante que no debería ser mucho más amonestado, te asegura casi que va a estar de aquí a final de temporada, salvo el partido del Leganés, por lo menos en cuanto a sanciones se refiere. Y aunque no considero para nada que el Leganés es un rival fácil, viendo a la altura de la temporada en la que estamos, viendo cómo está la Real, evidentemente para otros partidos de quizás más exigencias sí que va a ser importante que esté, y seguramente es un buen momento quizás ahora para que pare, ¿no? No sé. También viene de partidos con la selección, vendrá de viaje, quizás no está tampoco en su mejor momento físico, quizás le vendrá bien el poder descansar después de la semana de partidos internacionales. Bueno, uno de esos cambios, citabas a Concha, a Canales, una de esas posibilidades para jugar por la derecha sería mover a Xavi Prieto a esa posición por la derecha, un Xavi Prieto que por fin nos ha dado la alegría de la noticia de la renovación. Quería preguntaros por la gran noticia de la semana, ¿qué opinión tenéis sobre la renovación de jugador de Donostiarra? Sí, bueno, el capitán pues es uno de los emblemas y de los jugadores que más ha sentido los colores Txuri-Urdin, a pesar de haber recibido ofertas pues en sus años de segunda, siempre ha decidido quedarse en la Real y es un jugador pues que físicamente está en buen momento, además psicológicamente él ha comentado que está bien y además con opciones de jugar Europa el año que viene, posiblemente pues en Europa League, pues es un añadido. Además que el Xavi Prieto pues es uno de los capitanes y la afición pues le tiene mucho cariño y entonces el club y tanto el jugador como el club tienen que estar ligados porque pues es uno de los jugadores que ha jugado más encuentros y también que ya lleva 13 temporadas en el equipo. Una leyenda en la Real, sin duda, como él merecía seguir un año más después de la temporada que estaba haciendo, porque la renovación se debe a su propio mérito, a los méritos que ha hecho sobre el césped. Yo creo que ha elegido bien, creo que es importante que esté porque es una pieza importante en el equipo y sin duda es una buena noticia, una gran noticia para todos los aficionados y todos los que seguimos diariamente a la Real. Antes de continuar, vamos a ir un momento a publicidad y luego seguimos. Y ahora en Radio Marca Donosti, Guipúzcoa Fútbol. El resumen de la jornada de nuestro fútbol base en todas sus categorías. Guipúzcoa Fútbol. Con Carlos Bengoa. Un saludo a todos los amigos de Guipúzcoa Fútbol en el tiempo para nuestro fútbol base. Date un paseo por donosticity.org y disfruta de las mejores fotos de San Sebastián. Síguenos también en las redes sociales de donosticity.org, en Twitter y en Facebook. Estamos de vuelta. Y bueno, la semana pasada contamos con Carlos Bengoa aquí en el plató y hoy no está, pero sí que está con nosotros vía teléfono. Muy buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, hemos estado hablando ya con Íñigo y con Alex, pero quería preguntarte cómo viste el partido de la Real en Vitoria. Hombre, pues mira, no me pilló de sorpresa. Yo creo que en el fondo todos esperábamos que la Real Sociedad, por lo que sea, no iba a estar en el nivel de otros partidos y los presagios se convirtieron en realidad, porque fue prácticamente cumplirse el guión
que más o menos habíamos hablado ya el pasado jueves. Un partido intenso, en un campo que no termina de venirle bien al juego de la Real, las bajas que tenía el equipo Churi Urbín y que va perdiendo gas, se quiera o no, me da que esa es la tendencia que vamos a tener en este último tercio de Liga. Pues al final pasó lo que pasó, marcó el Alavés su gol, vamos a decir que relativamente pronto, y que sin disparar a gol más que en un par de ocasiones, pues es realmente difícil conseguir el empate. El centro del campo no carburó, pues porque se quiera o no, un centro del campo con Iyarra y Zurutuza no tiene nada que ver, al que se presenta con Markel Vergara y con Granero, y al final pues se está viendo de la Real, entre que pierde esa chispa que tenía hace un mes y medio, 2 meses, y entre que de plantilla no está tan sobrada como pudiéramos imaginar, pues yo tengo muy claro que la Real va a estar en Europa la temporada que viene, porque al final hay puntos y hay rivales como para seguir sumando, pero que necesitará un lavado importante de cara a afrontar la temporada que viene 3 competiciones. Otra vez, por desgracia, habría que destacar, o casi se destaca, que desde el banquillo no hubo alternativas, los cambios no ayudaron a mejorar la situación. ¿Cómo viste esa gestión de Eusebio de las sustituciones? Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que al final cada entrenador tiene su guión y normalmente son todos fieles a lo mismo. Podríamos contar con los dedos de una mano los entrenadores de primera división, y en segunda pues ya lo utilizaríamos en pocas o otra mano, que varían durante el partido, que rectifican sistemas de juego que en función de cómo vayan las cosas son capaces de un plan B, que está de moda ahora esa palabra, y hasta un plan C. Hay muchos entrenadores que son caballos rey, que son de piñón fijo, que mantienen su esquema, su sistema. En el caso de la Real, pues entra Granero por Francisco, entra Canales por Zutuza, entra Juanmi por Reta, esos suelen ser los cambios, y de ahí no salen. Entonces, pues sí, es evidente, faltan más recursos, otro plan B, pero también es verdad que con bajas importantes como las del otro día y con una mirada que se echaba al banquillo para ver qué opciones había, hombre, pues sinceramente también tengo que decir que no había tampoco demasiadas opciones de otros planes. Bueno, por suerte esta semana, tras la derrota, por nosotros una buena noticia, la renovación de Xavi Prieto. Quería preguntarte si opinas que la noticia ha llegado esta semana a modo de bomba de humo porque no hay encuentro de liga por lo de Olave, o si de verdad ha coincidido la publicación de la noticia, bueno, o la decisión de Xavi Prieto de renovar esta semana. Hombre, todas son estrategias los clubes de fútbol y de las empresas y en los comercios. Hombre, yo entiendo que con 2 derrotas seguidas y una semana de parón, pues íbamos a tener 2 semanas para estar hablando normalmente del tema de Roberto Olave y del bajón físico de la Real Sociedad. Entonces, bueno, está claro que la renovación de Xavi Prieto para mí es una grandísima noticia para la Real y para la afición, por ser quien es. No ha habido más que ver en las redes sociales las reacciones que ha habido con esta renovación, pero pues el que piense que ha sido un poco de humo pues para desviar la atención y que se hable de otra cosa, pues está claro que también tiene razón, porque en efecto perfectamente ha podido ser así. Lo cierto es que llevamos un par de días y posiblemente miércoles y jueves otros 2 en los que se hablará de esta renovación y del capítulo de bajas y lesiones, más que de un tema para mí sangrante, que es el de la despedida de Roberto Olave, no porque se vaya o por lo que él haya podido decir, sino porque ni por parte de la presidencia, ni por parte del director deportivo, ni por parte del propio Roberto Olave ha habido una sola rueda de prensa, con lo cual pues todo el mundo es muy libre de pensar lo que quiera, desde lo bueno hasta lo malo. Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias por volver a entrar con nosotros. Espero que este fin de semana haya un fin de semana intenso en el fútbol base para que el lunes volvamos a tener un programa rico en Guipúzcoa Fútbol, y hasta la próxima. Hasta cuando queráis, ya estaré ahí en directo el próximo día. Un saludo. Y bueno, nos vamos un momento de nueva publicidad y volvemos a la vuelta. Date un paseo por donosticity.org
y disfruta de las mejores fotos de San Sebastián. Síguenos también en las redes sociales de donosticity.org, en Twitter y en Facebook. Y ahora en Radio Marca Donosti, Guipúzcoa Fútbol. El resumen de la jornada de nuestro fútbol base en todas sus categorías. Guipúzcoa Fútbol, con Carlos Bengoa. Un saludo a todos los amigos de Guipúzcoa Fútbol en el tiempo para nuestro fútbol base. Estamos de vuelta. Y bueno, otras noticias positivas de la semana ha sido la amplia participación de jugadores realistas en las distintas categorías y selecciones mundiales. No obstante, jugadores de la Real van a representar a la selección absoluta española, a la mexicana y a las categorías inferiores, la sub-21 de tanto España de nuevo como de Portugal. Por ello, tanto Íñigo como Alex os van a contar hacia dónde se dirigen nuestros jugadores realistas. Bueno, con la selección absoluta española estará Illarramendi, que la selección española de Lopetegui disputará 2 partidos, uno clasificatorio para el Mundial 2018, que jugarán el 24 de marzo a las 9:15 contra Israel, y el siguiente, un amistoso dentro de en 4 días, el 28 de marzo a las 9 en el País Galo contra Francia. Por su parte, Carlos Vela, que milita en la selección absoluta mexicana, jugará con su selección 2 partidos de carácter oficial, clasificatorios para el Mundial que se disputará en Rusia en 2018. El primero será en la madrugada del 24 al 25 de marzo a las 2:10 horario peninsular, será ante Costa Rica, y el segundo será en la madrugada del 28 al 29 de marzo a partir de la 1 de la madrugada ante Trinidad y Tobago. Con la selección española sub-21 estarán Odriozola, Oyarzábal y John Bautista. El 23 de marzo disputarán un amistoso en el que jugarán contra Dinamarca a las 7:30, y el 27 de marzo, 4 días después, jugarán en Italia contra Italia en otro partido amistoso. Por último, la selección portuguesa sub-21, en la que milita Kevin Rodríguez, jugará 2 partidos también de carácter amistoso. El primero el 24 de marzo a partir de las 7:15 en Portugal ante Noruega, y el segundo será el 28 de marzo a partir de las 6 de la tarde ante Alemania, este encuentro también de carácter amistoso. Y bueno, los amantes no solo de la Real sino del fútbol internacional tienen con esta larga lista de partidos una oportunidad para seguir disfrutando su pasión, para poder descubrir, además de a los jugadores de la Real, a otros jugadores importantes en el panorama internacional. Y dejamos ya un poco lo que es la autoridad del primer equipo y nos vamos a subir en la máquina del tiempo. La semana pasada les contamos un hecho histórico como fue el ascenso de Puertollano, y esta semana no venimos con menos. Vamos a ver el debut de una leyenda del realismo como es Satrústegui, o sea que esperemos que lo disfruten. Tras la euforia del ascenso, llega una temporada difícil, cumpliéndose al final el objetivo de la permanencia con un apretado puesto 14. Se produce relevo en la presidencia de la Real Sociedad y se hace cargo José Luis Orbegozo, tras el mandato de Antonio Vega de Seoane. Es el suyo el más largo mandato de los habidos en la Real Sociedad, llegando a ser el decano de los presidentes de la Primera División. En la temporada 68-69, con Elizondo al frente de la plantilla, se observa un evidente progreso alcanzando un 7º puesto en la Liga y llegando a la semifinal en el torneo copero. Se malogra así una ansiada final vasca con el Athletic de Bilbao por contrario. En el campo donostiarra de Atocha, gran hinchada bilbaína con bandera, carracas y alirones. Van a jugar la Real de San Sebastián y el Atlético de Bilbao en partido de máxima rivalidad regional y sumamente importante para los bilbaínos en sus justas aspiraciones al campeonato de Liga. La expectación es enorme y a las órdenes del árbitro señor Pintado comienza el encuentro. Es un partido típico norteño, de pases largos y poco gambeteo.
Hay un servicio del defensa Gorriti en funciones de extremo que crea una ocasión de peligro ante la meta bilbaína bien guardada por Iríbar, como aquí puede apreciarse. La Real acosa al Atlético. Va a llegar el primer gol. Estamos cerca del minuto 38. Boronaz en Tarraso y Arambarri remata. 1-0 a favor de la Real Sociedad y el consiguiente entusiasmo en los graderíos. De nuevo Iríbar en acción. El partido se desarrolla en un terreno pegajoso y poco practicable, y ya al final del primer tiempo un centro de Boronaz facilita el segundo gol. Estamos en la segunda mitad. El juego se endurece. Hay una fricción entre Rojo y Gorriti y el extremo izquierdo es expulsado. Los jugadores atléticos protestan. Luego Urreisti cae lesionado ante Arieta. Al jugador le retiran los camilleros. Arieta es también expulsado. Al final de la siguiente temporada se repite el 7º puesto y en la temporada 70-71 se produce el relevo de Andoni Elizondo por Ángel Segurola. Se continúa en la línea anterior ya que se alcanza un 8º lugar en la tabla de la Liga, siendo eliminados en cuartos de final de la Copa por el Atlético de Madrid. Ángel Segurola no culmina la temporada siguiente, en la que vuelve a tomar el mando Andoni Elizondo. En esta temporada, en operación retorno, ficha Fernando Ansola, procedente del Valencia, y se incorpora al primer equipo Ignacio Cortabarría, procedente del Sanse. Un Sanse que, por obra y gracia de Javier Espósito, se convierte en inagotable cantera de jugadores para la Real. Fallece en accidente un excelente jugador, Paco Sein. Nuevo relevo en el banquillo, al que llega Rafa Iriondo, que, como casi todos los entrenadores de los últimos años, ha vestido de blanquiazul. Se sigue la tónica anterior con un 7º puesto y una pronta eliminación de la Copa a manos del modestísimo Orense. En la temporada 73-74 sigue Iriondo al frente del equipo con Alberto Ormachea de segundo entrenador. En la plantilla, junto a los veteranos Amas, Ansola, Arzac, Boronat, Gorriti, Martínez y Urreisti, aparecen nombres con porvenir: Cortabarría, Satrústegui, Urruticochea. Esnaola es traspasado al Betis y se retiran Mendiluce, Ormachea y Urtiaga. ¿Cómo fueron un poco los comienzos? Pues lo recuerdo perfectamente. Yo tenía ficha de la Real y por joven me hicieron jugar en el Sanse 2 años, porque fiché con 16 años, ¿no? Entonces, ya en la segunda temporada, Iriondo, recuerdo que los entrenamientos que hacíamos de pretemporada, que yo los hacía con la Real, pues me llamó aparte antes de empezar la liga, yo no sabía nada, y me dijo: tú conmigo vas a jugar, no te preocupes si no empiezas jugando, que tendrás oportunidades, porque quiero que estés aquí en el equipo con nosotros, o sea que no te desmoralices. Y bueno, para mí se me abrió el cielo, ¿no? Porque recuerdo que yo en el Sanse pues no me identificaba mucho con el entrenador, nunca me he identificado con Espósito, respeto mucho su trabajo, pero no estaba a gusto allá. Entonces, el decirme eso, Iriondo, el entrenador del primer equipo, que me voy a quedar con ellos, creo que ha sido el momento más feliz de mi carrera deportiva, ¿no? Y bueno, pues recuerdo que el primer partido se jugó en casa, se perdió contra el Granada, yo estaba en el banquillo, jugó Fernando Ansola, y ya el siguiente partido en Murcia me hizo debutar, que empatamos a 1, y prácticamente ya jugué salvo los partidos de casa, que solía jugar Fernando Ansola, pero a veces me ponía a mí también, todos los partidos de fuera, y bueno, prácticamente ahí ya me hice jugador, prácticamente con el puesto, porque al año siguiente ya Fernando, pues creo que se lesionó al principio y ya empecé a jugar yo de titular. La experiencia europea que espera la Real será dura y difícil, aunque importantísima de cara al futuro. La Real se estrena en la UEFA contra el Bani Kostrava, equipo no muy conocido entonces, pero que posteriormente adquirió prestigio internacional.
es uno de los conjuntos que mejor impresión ha dejado en Atocha. Ya no se celebran hoy en día los goles así. Nos bajamos de la máquina del tiempo y, como siempre, hablamos de tanto el Sanse como el equipo femenino. Íñigo, cuéntanos una nueva victoria del conjunto del Alguacil. ¿Cómo viste a los potrillos? Bueno, como dices, consiguió una victoria bastante importante en un campo complicado con un 2-3. Se fueron al descanso con ventaja, con amplia ventaja. En la segunda parte le costó más al equipo de Alguacil, incluso el Zamudio recortó distancias, llegó a empatar, pero el gol le fue anulado y con este triunfo el conjunto realista se aleja de los puestos de abajo, incluso se coloca en media tabla, incluso mira algo más cerca a los puestos de playoff. Sí, ya casi parece raro hablar del descenso tras un par de partidos en los que van sumando de 3 en 3. Sí, al final la categoría está tan igualada que si no sumas o si dejas de ganar y los de abajo lo hacen, al final te ves más cerca de los puestos de abajo que de los de arriba, ¿no? Pero bueno, ahora quedan aproximadamente 7 jornadas en las que el Sanse puede despegar, puede jugar sin la teórica presión de no necesitar sumar tantos resultados y poder mirar hacia arriba, y si suena la flauta, pues bienvenido sea. Se le está notando al filial, al final ese efecto de la juventud parece un poco en consonancia con el C, digamos, lo que antes era el Berillo, que también está ganando, y además mucho mérito la victoria del Sanse, porque no tenía Guridi y no tenía un montón de jugadores importantes en la plantilla. Sí, sin Odriozola, sin Guridi, sin Bautista, creo que tiene bastante mérito, ¿no? Ganar sin 3 piezas claves como son las 3 que acabamos de mencionar, y bueno, es importante que jugadores como Jauregui, que en las últimas jornadas está marcando goles, puedan cogerle un poco el relevo que ha dejado Bautista al subir al primer equipo, ¿no? Y bueno, Alex, también nos vas a hablar de una victoria, por suerte. ¿Cómo vistes al equipo femenino? Bueno, pues las chicas de Igor San Miguel ganaron 1-3 contra el Español y fueron superiores al rival. Además, Naikari también sumó otro gol, que está siendo la máxima goleadora realista. Y poco a poco pues se van acercando a las posiciones de la Copa de la Reina. Se encuentran a tan solo 3 puntos del Santa Teresa, que es el último billete para la Copa de la Reina, y está en línea ascendente, así que hay que aprovechar. Bueno, antes que nada, destacar que las chicas de hockey femenino consiguieron una medalla de bronce en la Copa de la Reina, disputada en Sant Cugat el viernes, sábado y domingo, y consiguieron una medalla de bronce pues que fue merecida y también pues muy celebrada por la afición y también por el club. Haces bien en decirlo porque, bueno, al fin y al cabo, aunque en todos los programas hemos tratado, digamos, la sección futbolística de la Real tiene muchas más secciones que analizar y que tienen su mérito. Sí, además en el hockey femenino pues están en División de Honor, una competición pues que es de la máxima categoría en el hockey femenino, y las realistas han sumado una medalla que además pues les va a servir para coger confianza de cara al campeonato. Y bueno, seguimos con la cantera en nuestro repaso habitual de los resultados. Por ello, otra vez emplazo a Alex y a Íñigo para que nos cuenten cómo les fue el fin de semana a los distintos equipos canteranos de la Real. Pues en tercera división la Real Sociedad venció por 2-0 al Bermeo, una victoria importante puesto que aleja al conjunto realista en 9 puntos sobre el descenso, que lo ocupa el Aurrea de Ondarroa tras haberse disputado 30 jornadas. En División Honor Juvenil, la Real Sociedad ganó 4-2 frente al Ardoy Navarro y tras 27 jornadas disputadas se encuentra en cuarta posición con 47 puntos, a 14 puntos del primero, que es el Osasuna. En Liga Nacional Juvenil, la Real también venció por 1-2, en este caso al Baracaldo. Después de 27 jornadas, el conjunto realista ocupa la tercera posición con 50 puntos y se encuentra a 15 puntos del Athletic, que es el líder de la clasificación. En Liga Vasca Cadete, la Real Sociedad endosó un 4-0 al Real Unión en un derbi en el que, bueno, tras 27 jornadas disputadas, los realistas van liderando la categoría con 72 puntos, 2 por encima del Athletic, que es el segundo. En Cadete de Honor, la Real Sociedad venció por 6-2 al Lagunonac, ocupa la primera posición con 71 puntos tras 25 jornadas disputadas y le saca 13 puntos al Lazcao, que es el segundo. Si la semana que viene vence, logrará el título de la categoría. En primera cadete ascenso, Baskonia 2, Real Sociedad 1. Tras 11 jornadas disputadas, los Churiurdin se colocan en cuarta posición
con 17 puntos, a 11 del primero, que es el propio Baskonia. Y por último, en infantil de honor, fase de campeones, la Real Sociedad empató en este caso ante el Baskonia 1 y tras 7 jornadas disputadas suma 8 puntos, se encuentra en quinta posición y se encuentra a 8 puntos del Antiguoco, que es el líder de la categoría. Tras este breve pero intenso repaso de los resultados de la cantera, estrenamos una nueva sección, los puntazos de Gaules Real A, en el que repartimos 3, 2 y 1 punto respectivamente a los 3 mejores jugadores del último partido de liga. Recordamos que fue frente al Deportivo Alavés y Alex nos va a decir el 3-2-1 de esta semana y que comienza con ello la sección. Bueno, pues 3 puntos van a ir a Rulli, al guardameta, porque fue el que hizo que la Real estuviera metida en el partido y sus 2 paradas fueron vitales. 2 puntos para Guridi, que el canterano debutó y lo hizo de forma brillante, y con 1 punto Yuri, que fue el que tuvo la mejor ocasión por parte de Churiurdi. Sí, bueno, parece que esta semana había poca discusión, ¿no? Sobre todo sobre los 3 puntos. Sí, coincido plenamente con Alex, los 3 puntos van para Rulli porque, como bien ha dicho él, mantuvo la Real en el partido, sobre todo la parada que hace el remate de Iverson, que se estrella en el palo, me parece espectacular, tiene muchísimo mérito el partido que hizo. Después los 2 puntos se los voy a dar en este caso a Guridi también, porque aunque quizás no hizo un partido maravilloso ni destacó plenamente, sí que creo que para ser su debut en primera división, en un partido complicado, en un escenario complicado, rindió muy bien. Y el punto, en un punto se lo voy a dar a Oyarzabal, porque si bien no brilló tampoco en exceso como ningún otro jugador, como ningún otro compañero, creo que peleó, creo que luchó y bueno, agradezco su esfuerzo, la verdad. Bueno, yo por no desentonar, no voy a generar aquí polémica donde creo que nadie lo hay. Los 3 puntos para Gero Rulli. Creo que está todo dicho sobre la actuación del argentino. Coincido con mis compañeros también en los 2 puntos para Guridi. Por una sencilla razón, hubiera sido muy fácil brillar con Zurutuza y con Ilia Ramindi al lado, en primer partido debut, más resguardadito, pero brilló con un centro del campo de circunstancias, lo cual habla muy bien de él. Y el punto también coincido con Alex, sobre a Yuri, seguro en defensa, sin cometer errores, y no obstante tuvo la actuación más clara por parte de la Real Sociedad. Con el inicio y el debut de esta nueva sección, al igual que hizo Guridi, nos vamos a ir despidiendo. Comentarles antes que en esta ocasión ha habido análisis del próximo rival, ya que recordamos que hay parón internacional, y es el mismo motivo por el cual nos va a hacer que la semana que viene no haya programa, por lo cual les esperamos dentro de 2 semanas para analizar, como siempre en esta casa, la actualidad del conjunto Chulurdín. Gracias Alex, gracias Íñigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y les esperamos, como les hemos dicho, dentro de 2 semanas. ¡Agur!